licenciada y compañeros. Mi nombre es Arlet Yajair Iracheta Márquez, integrante del equipo número 2. Nuestro tema es Referencias históricas de la filosofía jurídica. Mi tema a exponer es el 2.1, Principales corrientes filosófico-jurídicos. Una vez realizada algunas prevenciones terminológicas y advertencias sobre la complejidad y multiplicidad del derecho, podemos pasar al tema central de este escrito: la concepción del derecho en las corrientes filosófica jurídica. Como hemos mencionado con anterioridad, hay tres grandes corrientes que explican el fenómeno o universo jurídico, a saber, la primera es el iusnaturalismo, el iusformalismo y el iusrealismo. Mi compañera más adelante se las explicará cada una. Nos limitamos a reconocer las diferentes metodologías empleadas por ellas y a ubicar los elementos que cada uno resalta: valor, norma y hecho respectivamente. En la historia del derecho, la corriente de la filosofía jurídica que apareció inicialmente fue el iusnaturalismo y que dominó en el campo de las doctrinas. Para este, el derecho deriva de la esencia del hombre. La corriente del iusnaturalismo se divide en dos grandes grupos: el teológico y el laico o racional. Eduardo García Mañez señala que el pensamiento iusnaturalista adquirió un matiz a partir de Sócrates y Sófocles. Buen día, mi nombre es Iredira Martínez Velázquez del grupo 701 y yo le voy a dar continuidad al subtema 2.1, que son las principales corrientes filosófico-jurídicas. Existen tres grandes corrientes que explican el universo jurídico. La primera corriente se llama el iusnaturalismo teológico. Bueno, en esta corriente nos menciona que hubo una gran importancia por las aportaciones de dos filósofos, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Estos son filósofos escolásticos. El derecho se presenta como una ley eterna, pues es la razón divina, y nos menciona Santo Tomás de Aquino que la suma teológica sostiene la ley, y no es otra cosa más que la razón práctica, que gobierna una comunidad o una sociedad perfecta. Es por eso que la razón divina dirige toda acción y todo movimiento, y es el que rige los destinos en todo el mundo. La segunda corriente filosófico es la evolución del iusnaturalismo. En esta corriente se percibe un hilo de la transición del iusnaturalismo teológico al laico o al racional. El filósofo Hugo Clip es quien se encargó de separar el derecho y la ciencia de la religión teológica. Bueno, a esta doctrina se le identifica con el nombre de positivismo. En esta corriente hubo un primer positivista analítico, y este fue John Austin, es quien adoptó el principio de la utilidad. Es el que separa la ciencia jurídica de la ciencia ética, es decir, separa el derecho bueno del derecho malo, y construye una ciencia jurídica mediante la aplicación de un método puro. Es el que consiste en hacer a un lado todo lo ajeno al derecho. Existe una frase que lo afirma, que nos menciona que el derecho es la ciencia que constituye las normas jurídicas, dentro de una misma corriente. También existió otro filósofo llamado Kilsing. Él nos menciona que la forma de las normas jurídicas es quien se ubica al derecho como objeto de una ciencia positiva, que es el conocimiento de las normas jurídicas, y es el que las clasifica dentro del mismo derecho de las ciencias normativas. Y por último, la tercera corriente, que es el positivismo jurídico. En esta corriente se identifica el positivismo normativo de los iuformalistas, también el positivismo analítico y el empírico de los iurrealistas. Ambas corrientes comparten una actitud analítica ante el derecho, y ambas tienen una concepción propia del derecho iurrealista. El derecho no consiste exclusivamente en normas, sino que el derecho también se identifica como un deber ser y no como un ser. Pues para la corriente del iurrealismo, el derecho es un objeto de estudio y no todas las normas ni los valores son ciertos, puesto que las normas jurídicas trascienden tales como el derecho. La importancia de estas mismas no radica entre sí.
Muy buenas tardes compañeros, yo me llamo Gabriel Castañeda García y me tocó hablar del tema 2.1.1 ius naturalismo. Está justificado por varias razones, una de ellas es el pensamiento, donde los juristas se han identificado en sus conocimientos, tal como en sus valores. Arqueológico, para la filosofía del derecho, es una enciclopedia de filosofía. Es el estudiante del derecho, ciencias sociales, políticas, una representación del iusnaturalismo. Primero, dejar lo que ha representado el movimiento del pensamiento de historia. Segundo, justificar su información en el estudio del derecho. El iusnaturalismo tiene una diferencia del tradicional. Puede dividirse en tres fases: clásico, medieval, moderno o ilustrado. Clásica, etapa del nacimiento del iusnaturalismo en Roma y Grecia. La época medieval, denominado por la cultura cristiana. El iusnaturalismo desarrolla la época de la Ilustración a partir del cambio de mentalidad. Esto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela Mayrani Flores Mejía y mi tema a exponer es el 2.1.2, ius positivismo. El ius positivismo parte del supuesto de que el derecho no es más que la expresión positiva de un conjunto de normas dictadas por el poder soberano. También se considera como una doctrina libre de valores que establecen lo justo y lo injusto con base en lo dictado por un poder soberano, y no en un derecho que se pretende superior por fundarse supuestamente en la naturaleza o en Dios. Para el ius positivismo, las normas que emanan de un Estado fundan su validez en hechos y no en valores éticos trascendentales o en fines socialmente valiosos. Rudolf von Jhering también rechaza el derecho natural. Para él no puede haber derecho sin fuerza, pues es esta la que realiza las normas jurídicas y el Estado es el que tiene la fuerza coactiva. También menciona que solo son normas jurídicas las que tienen como apoyo la coacción estatal. Para Jhering, el Estado es la sola fuente del derecho. Se considera como fundador del positivismo filosófico en general a Auguste Comte, mas el positivismo jurídico no tiene en él su antecedente inmediato. Podemos decir que dentro del positivismo jurídico encontramos dos grupos principales, que son el positivismo analítico y el positivismo sociológico. El fundador de la escuela del positivismo analítico en Inglaterra fue el jurista John Austin, quien consideraba la ciencia del derecho como la teoría del derecho positivo, que se ocupaba de estudiar las leyes positivas sin tener en cuenta su bondad o maldad. Por otra parte, el primero en escribir sobre la sociología jurídica fue Eugene Ehrlich en su libro Fundamento de la Sociología del Derecho, y sostuvo que las normas de organización se originan de la sociedad y determinan la conducta real del hombre, y las normas de decisión están establecidas para juzgar los pleitos. En conclusión, el derecho positivo es un mandato del soberano. Como Jhering y Austin opinaban, no todos los mandatos son leyes. Por ejemplo, un mandato particular no puede ser una ley. Por otra parte, es necesario que el mandato legislativo provenga directamente del poder soberano del Estado. Estos mandatos también pueden provenir de otros órganos en los que el soberano haya delegado la autoridad legislativa. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Samuel Cruz Solís, estudiante de la licenciatura en Derecho del grupo 701. El tema a exponer es el 2.2, principales sentencias filosófico-jurídicas del siglo XX. Para esto, durante los primeros lustros del siglo XX, continuó imperando el positivismo de Augusto Comte, con las características especiales de esta corriente que había tenido en el siglo XIX en el grupo llamado de los científicos, el cual no era dedicado especialmente al derecho. Justo Sierra sostiene que la ciencia muestra la verdadera naturaleza de las sociedades. A comienzos del siglo XX, como una prolongación del pensamiento en el siglo XIX, se recuerdan a diferentes figuras como lo es Emilio Rabassa,
Jacinto Payeres. Él es autor de La filosofía, historia y ciencias del derecho. Francisco Bulnes es autor de Los grandes problemas de México. Y José María Vigil, él defendió las ideas del liberalismo contra los positivistas. En el segundo decenio del siglo XX empiezan a desenvolverse por múltiples vías y de diferentes autores la superación del positivismo y el desembarque en la auténtica filosofía del derecho. Antonio Caso, él fue un filósofo con claridad, él es el restaurador de la filosofía propiamente dicha en México, dedicó muchas páginas en materia jurídica, sobre todo en sus obras lo que viene siendo la persona humana y el estado totalitario y el peligro del hombre. Él expone y critica la realidad del Estado en sus diversas formas, como lo es el comunismo, el fascismo y el nazismo. Por otra parte, José Vasconcelos, competente jurisconsulto, él se asomó a la valoración jurídica en la sociología y en la cual la rechazó también para constituirla como una ciencia natural, pero antes de eso la consideraba emparentada con la filosofía. Mi nombre es Esmeralda Arango Gutiérrez. Le daré continuidad al tema 2.2, las principales tendencias filosóficas del siglo XX, dentro de los cuales se encuentran Alfonso Reyes, que es una de las figuras más eminentes de América en nuestro tiempo, crítico, literario, poeta, pensador, diplomático y promotor de empresas de alta cultura. Debe figurar por ser conocedor de la realidad americana y de sus necesidades. Ofrece en todo su pensamiento una noble orientación del humanismo, de devoción a los valores humanos de la cultura. También se encuentra Vicente Lombardo Toledano. Presentó en su pensamiento dos etapas. En la primera, bajo la inspiración de Antonio Caso, estuvo influido por las corrientes principales del pensamiento espiritualista contemporáneo, y en la segunda derivó hacia un naturalismo monista con fuertes acentos materialistas, evolucionistas y principalmente marxistas. Dentro de la dirección neokantiana, en sus dos corrientes, la dirección neokantiana en el México del siglo XX cuenta con dos escuelas, la que se inspira en pensamiento de Winterbrand y la que pretende seguir ideas de Cohen. La primera de estas direcciones está representada por Francisco Larroyo. Entre sus muchas obras principales figura Los principios de la ética social, Concepto, axiología y relación de la moralidad. Para García Maínez, la definición tradicional de derecho de libertad como facultad de hacer u omitir aquello que no está orientado ni prohibido, axiológicamente el derecho de libertad se justifica como facultad de opción entre los medios lícitos directos o indirectos para el cumplimiento de los deberes jurídicos. Observó García Maínez que aun cuando desde un punto estrictamente lógico resulta imposible afirmar la aplicabilidad simultánea del derecho positivo y del derecho natural, es indudable que la teoría del derecho natural ha jugado y sigue jugando un papel de extraordinaria importancia en la vida de las naciones. Buen día, compañeros y licenciada. Mi nombre es Janet Otsiri Santesatsi. El tema que me toca exponer el día de hoy es el 2.2.1, el realismo jurídico. Con la expresión realismo jurídico europeo continental se hace referencia a algunas corrientes del pensamiento jurídico europeo del siglo XX. Todos estos pretenden conocer el derecho no como valor, sino como un hecho. Esto es como una realidad empírica situada en el mundo natural y la proximidad a través de los sentidos, y a través de una breve historia del realismo jurídico continental, este se divide en tres corrientes. Por tres corrientes principales, que son los realismos jurídicos escandinavos, sobre todo el sueco y el danés, el italiano y el francés.
Mediante la identificación de las tres tesis comunes a estas corrientes, el realismo jurídico se distingue netamente solamente en el iusnaturalismo, pero que cada vez con mayor frecuencia se toma como una recaracterización del positivismo jurídico. Después de sus orígenes, el realismo jurídico continental se presenta como una crítica en la doctrina jurídica tradicional, la cual en los primeros años del siglo XX, también en el ámbito escandinavo, pretendía presentarse como una auténtica ciencia jurídica. Esta es la principal diferencia entre el realismo continental y el realismo estadounidense, diferencia raramente percibida en los Estados Unidos, a saber, los realistas continentales critican como no científica la doctrina o ciencia jurídica de cada académica que en la cultura del civil law, que ha tenido siempre un papel de gran importancia, a menos en el descubrimiento del derecho romano. Por el contrario, la ciencia jurídica ha tenido una infinita menor importancia en la common law, donde ha tenido mayor peso la jurisprudencia. El realismo jurídico fue el movimiento más importante de los Estados Unidos durante el siglo XX y ha tenido un impacto profundo no solamente en las academias jurídicas, sino también en las reformas al derecho en la abogacía. Al contrario de su primo escandinavo, el realismo estadounidense era primeramente una extensión al derecho y doctrinas filosóficas sustantivas de la semántica y epistemología. Los realistas eran juristas y no filósofos, y sus motivaciones fueron por tanto diferentes. Como jurísticas, ellos estaban actuando con el formalismo o la jurisprudencia mecánica de los días. El formalismo, sentido pertinente aquí, sostenía que los jueces decidían de los casos basándose en reglas y razones básicamente jurídicas. En este caso, los realistas, en cambio, sostuvieron un estudio empírico cuidadoso de la forma en que los corteses perciben la realidad de los casos, pero ya que solo deciden no solo en la base del derecho, sino basándose en lo que ellos creen justo en la realidad de los casos. Y pues este fue mi tema. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arid Eleazar Arrona Ibáñez y mi tema a exponer es el 2.2.2 Marxismo jurídico. El marxismo jurídico o iusmarxismo es una corriente doctrinal expuesta primero por Karl Marx en colaboración con Friedrich Engels. Y según estos autores, todas las manifestaciones de la vida social están originadas por fenómenos económicos. En cuanto a derecho y en un léxico marxista, se encuentran tres principales doctrinas. La primera es la determinación económica del derecho, donde Marx dice que el derecho es meramente una superestructura construida sobre una base económica. Por otra parte, Engels incluye al derecho entre los elementos que pueden ejercer influencia recíproca sobre la misma base económica. La segunda se refiere a que el derecho es únicamente un instrumento usado por la clase económica gobernante para perpetuar así y mantener sometida a una clase oprimida. Y por tercero, menciona que el Estado y el derecho desaparecerán cuando se logre una completa victoria del comunismo y el establecimiento de una sociedad sin clases. Teóricamente hablando, el análisis marxista del derecho consiste en el esfuerzo por comprender la influencia de lo social, lo económico, en lo constitucional y lo jurídico, y así recíprocamente. El análisis marxista del derecho tiene presupuestos metodológicos, así también desafíos teóricos y objetivos prácticos. El primero, los presupuestos metodológicos, nos marca que la satisfacción de las necesidades humanas conduce a la producción de lo social, y así esto en todas las sociedades. Asimismo, lo social produce subjetividad y con ello la configuración realmente existente de las necesidades humanas, nuestros deseos y nuestros saberes, incluyendo nuestras formas de comprendernos a nosotros mismos y a los otros. En ese contexto, la satisfacción de las necesidades son un ciclo sin fin, en donde debe de haber producción, distribución, consumo y de nueva cuenta producción y así. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.
Mi nombre es Mónica Paola Estrada Miguel. Daré continuación del tema 2.2, marxismo jurídico. A mí me toca hablar acerca del punto 2, desafíos teóricos. Este nos dice que es producir una reconstrucción arquitectónica del derecho moderno, que revele la autocomprensión del derecho como autónomo, autocomprensión que se vale de 3 aspectos. Estos aspectos son existencia de una nacionalidad inmanente al derecho, existencia de bienes jurídicos y existencia de instituciones. 1. Existencia de una nacionalidad inmanente al derecho, que es la ciencia jurídica. 2. Existencia de bienes jurídicos. Esto nos dice que es intereses de sujetos concretos que han sido juridizados. El 3, existencia de instituciones. Este se encarga de proteger la nacionalidad y bienes como son la imparcialidad e independencia judicial. Punto 3, objetivos prácticos. Esto nos dice que es cuestionar la ideología jurídica, que es la libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Se ha de seguir el camino que delineará Marx en textos como Introducción a la crítica de la filosofía del derecho, donde se cuestiona a la Revolución Francesa como una revolución parcial. La homogeneidad y abstracción con que se habla de los juristas y del saber jurídico. Homogeneidad. Este nos dice que se esconde que los juristas, como los jueces y los legisladores, desempeñan un rol de intelectuales orgánicos. Es necesario explorar la situación en que franjas específicas de juristas, jueces y legisladores alcanzan márgenes de autonomía y respeto de las clases dominantes. Lindo día maestra, lindo día compañeros, mi nombre es Zuleima Pulido Ramos y mi tema a exponer es el 2.2.3, teoría hermenéuticas, de hermenéutica del griego hermenia, que quiere decir palabra habla, donde la palabra interpretación y expresión del conocimiento, el arte de la interpretación sobre todos los textos para determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. En el sentido teológico, la hermenéutica significa el arte correcta, exposición de la Sagrada Escritura. En la hermenéutica tecnológica, tanto en la humanística de la Edad Moderna, se busca la correcta interpretación de aquellos textos que contienen el decisivo, lo que es preciso recuperar. En el sentido de la motivación de la labor de la hermenéutica, no es tanto entender la dificultad de una tradición y los malos entendidos, sino el deseo de búsqueda de una nueva comprensión, una transformación, tradición establecida mediante el descubrimiento de algunos orígenes olvidados. La hermenéutica intenta alcanzar una nueva comprensión volviendo a sus fuentes originales. La hermenéutica fundamental y la separación entre las llamadas ciencia natural y ciencia social, dadas sus características originales, se dio mucho terreno frente a la postura positiva del análisis del contenido norteamericano. La hermenéutica se divide en 2 ramas. La hermenéutica bíblica pretende averiguar el significado histórico del texto bíblico, dada la relación y relevancia teniendo en cuenta el contexto actual. En el puente directo entre el pasaje bíblico y la palabra escrita, la realidad protagónica del presente, la hermenéutica bíblica siempre representa el sentido histórico, literario del texto, pero abre las puertas para la interpretación sólida, pertinente, sin violentar en absoluto lo que se quiso decir inicialmente. Y la otra rama de la hermenéutica, la filosófica, por otra parte, es independiente de la lingüística y busca determinar las condiciones trascendentes de toda interpretación, es decir, interpreta las actividades del hombre culto. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buen día, licenciada, compañeros. Mi nombre es Araya Emeterio Mesa, de la licenciatura en Derecho. Mi tema a exponer es el 2.2.4, teorías de la argumentación. Bueno, pues empezamos diciendo que el derecho, ante todo, es un ejercicio argumentativo, dado que por su construcción implica la elaboración de fundamentos, razones y criterios, estos sólidamente estructurados desde su creación, aplicación e interpretación. La idea del derecho como argumentación va desde Aristóteles y Cicerón hasta Alex y Habermas, ya que con Aristóteles nos es posible encontrar el establecimiento de las bases de la retórica y, en consecuencia, el modelo argumentativo de nuevo tipo, el cual será de una enorme importancia para el discurso jurídico. Cicerón, este pensador, es uno de los pilares más importantes en la construcción de la retórica. A él se le debe la figura de orador ideal y la idea que en el discurso se debe enseñar, también se debe conmover y finalmente se debe agradar. Cicerón representa uno de los momentos claves en la historia de la retórica y de los momentos argumentacionales. Este es uno de los pilares centrales en la edificación de construcción de un modelo discursivo, creativo y transformador. También ustedes se preguntarán qué es la retórica. Bueno, pues la retórica es la disciplina o el arte del bien decir, de dar al lenguaje hablado o escrito la capacidad de conmover, de persuadir o de deleitar. Fide, él nos dice que ubica en función de tres elementos. Por un lado, la técnica del pensamiento problemático. Por el otro, designa la idea de topoi o lugar en común. Y finalmente nos dice que la ubica como una búsqueda de análisis de premisas, siendo más importante estas que las mismas conclusiones. Schein-Perelman nos dice que para él la lógica se deriva de la retórica y la argumentación jurídica es el paradigma de la argumentación retórica. Perelman señala que el derecho es discurso y la retórica nos da clave para entender este discurso jurídico. Él nos dice que hay dos conceptos clave en la tesis. En su tesis, el auditorio universal y por otra parte el auditorio particular. En el primero, que es la sociedad de ingeniería, que se dirige a ella con la finalidad de lograr su adhesión por medio del convencimiento, y en el segundo, que es un auditorio muy concreto y que está determinado a intentar lograr la adhesión a través de su persuasión. Este autor rechaza el modelo teórico del positivismo jurídico, proponiendo la idea del derecho natural positivo para adherirse al paradigma tópico de razonamiento jurídico, muy similar a la propuesta de Videc. Gracias. Mi nombre es María Estrella Santiago García y voy a darle continuidad al tema 2.2.4, teorías de la argumentación. Para Alexi, las reglas y formas del discurso práctico general implican varios pasos. En un primer sitio, él las clasifica como reglas fundamentales. Él las plantea así, de la siguiente manera. Ningún hablante puede contradecirse. Todo hablante solo puede afirmar aquello que él mismo cree. Posteriormente, plantea las reglas de la razón, las cuales definen las condiciones más importantes para la racionalidad del discurso, que son las siguientes. Todos pueden problematizar cualquier aserción. Todos pueden introducir cualquier aserción del discurso. Todos pueden expresar sus opiniones, deseos y necesidades. El tercer tipo de reglas se denomina reglas sobre la carga de la argumentación. En este tipo de reglas, si se hace un uso inadecuado de las anteriores, se podría bloquear la argumentación. En este sentido, se añaden nuevas reglas, que son las siguientes. Quien ataca a una proposición o a una norma que no es objeto de la discusión debe dar una razón para ello. Quien ha aducido un argumento solo está obligado a dar más argumentos de contraargumentos. La cuarta regla se llama la forma de los argumentos. En este cuarto grupo está constituido por formas de argumentación específicas para el discurso práctico. La quinta regla se llama reglas de la fundamentación. Estas se designan para las características de la argumentación práctica, orientadas a regular la forma de llevar a cabo la fundamentación mediante las formas anteriores. Y
bueno, con este tema damos por concluida nuestra exposición.